Todos los seres humanos aman a Dios. Alguien me dejó este comentario en una de mis publicaciones y me gustaría preguntarte qué crees tú. ¿Crees que esa afirmación es coherente con lo que la Biblia nos enseña? Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios y en ella encontramos todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios, acerca de su voluntad y acerca de nosotros mismos. El que nos creó es quien tiene todo el conocimiento y autoridad para explicar nuestra naturaleza, nuestro estado interior y nuestras necesidades. Veamos entonces qué dice respecto de esta afirmación. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulos 1, 2 y 3, él nos enseña con mucha claridad el estado interior del ser humano que no ha sido reconciliado por Dios. Él dice, por ejemplo, que Dios se ha dado a conocer a toda la humanidad, pero a nosotros naturalmente no nos nace adorarlo, reconocerlo o darle gracias. Por ejemplo, los versículos 21 al 23 del capítulo 1 dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, aves, animales de 4 patas y reptiles. Y tal vez después de escuchar estos versículos pueda venir a tu mente la idea de que tal vez otros son así, pero yo no soy así. Yo sí amo a Dios. Y Pablo nos da la respuesta a esto en el versículo 1 del capítulo 2. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y luego el apóstol Pablo es mucho más enfático, mucho más explícito en el capítulo 3, versículo 10, hablando de nuestra perversión, de nuestra maldad natural, de nuestra naturaleza pecaminosa. Él dice así, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, versículo 12, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y el versículo 18 dice, no tienen temor de Dios en lo absoluto. Y luego en el versículo 23, Pablo también nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Así que esto nos deja muy claro cuál es el estado del ser humano sin haber recibido vida de Jesucristo. Somos enemigos de Dios. Nuestra humanidad se resiste a amar a Dios, se resiste a agradarlo. De hecho, el mandamiento más importante que Jesucristo nos dejó fue amar a Dios con todo nuestro ser por encima de todo, porque naturalmente no lo hacemos. Debemos amarlo por encima de nosotros mismos, por encima de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestros sueños, de nuestras pertenencias materiales. Y seamos honestos, a nadie le nace amar a Dios como Cristo nos mandó. El mismo apóstol Pablo en Gálatas 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Nuestra naturaleza pecaminosa es opuesta a Dios. Incluso los que ya hemos sido salvos, los que ya hemos sido redimidos por Cristo, los que hemos rendido nuestra vida a Cristo, tenemos que pedirle diariamente al Señor que produzca en nuestros corazones amor por Él y también hacer nuestra parte, que es conocerlo. Nosotros no podemos amar a un Dios que no conocemos. Necesitamos conocer quién es Él, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos, y para eso justamente Él nos dejó las Escrituras, para que podamos encontrar, descubrir ahí lo que Él quiso revelarnos de Él mismo. Entonces, debemos pedir diariamente a Dios que produzca un amor auténtico en nosotros hacia Él, y también nosotros hacer nuestra parte de escudriñar las Escrituras para conocerlo más y más profundamente y que pueda surgir ese amor que no nace naturalmente en nosotros. Todos necesitamos arrepentirnos. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice, arrepiéntanse pues y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Y Romanos 5, versículo 10, nuevamente el apóstol Pablo nos dice que si no hemos recibido la salvación que solo Jesucristo nos puede dar, entonces somos enemigos de Dios.
Entonces, todos los seres humanos necesitamos ser reconciliados con Dios y esto solo es posible a través de la obra redentora de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Esto está en 1 Timoteo capítulo 2. Y por otra parte, el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo, o sea, a Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, quienes no han entregado su vida a Cristo, quienes no han creído en Cristo como su Señor, como su Salvador, como su Redentor, son enemigos de Dios. Entonces, la respuesta precisa a ese comentario es no. No todos los seres humanos aman a Dios. No tenemos la capacidad de amar a Dios, no tenemos la capacidad de ir en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Solamente Dios, a través de la redención de la obra de Jesucristo en nosotros, puede producir amor en nuestros corazones hacia Él.